Hola amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien. Volvimos otra vez con los tutoriales. El día de hoy les traigo 20 consejos que los van a ayudar a mejorar muchísimo en el juego y son consejos que he estado aprendiendo a lo largo de los 3 años que llevo jugando. Este consejo se los doy para que las personas que son principiantes ahorren tiempo, porque he visto que muchas personas se levantan y se acuestan de esta manera. Y esto quita mucho tiempo, pero si lo hacen de la siguiente manera, que sería presionando el botón de correr y seleccionando un arma, puede ser cualquiera, se van a levantar muchísimo más rápido. Este consejo se los doy porque he notado algunas personas que no utilizan y no agarran las paredes glue, y en un enfrentamiento las paredes glue puede ser algo muy decisivo, por lo cual ustedes pueden sobrevivir o morir. Este consejo solo aplica para cuando ustedes se quieran acercar a un enemigo, porque si ustedes saltan antes de poner la pared glue, el personaje va a seguir corriendo, pero si ustedes no lo hacen, como pueden ver aquí en este ejemplo, el personaje se va a detener. Entonces si saltan se pueden ahorrar unos segundos decisivos que puede ser la diferencia entre si ganan o pierden el combate. Este truco aplica tanto para las tirolesas como para los autos. Si ustedes se suben con un arma en la mano antes de montarse en la tirolesa o en el auto, al bajarse van a tener esa arma ya lista para disparar. Pero por el contrario, si no lo hacen al bajarse, no van a tener ningún arma. Entonces, si a ustedes los están esperando al final de la tirolesa o se encuentran con un enemigo y van montados en un carro y no seleccionaron un arma antes de montarse, al bajarse los pueden matar fácilmente porque no tienen ninguna arma. Para los que no lo sepan aún, cuando corres con un arma en la mano, esto te resta velocidad de movimiento. Entonces siempre que vayas a correr y necesitas ir lo más rápido que puedas, intenta correr con puños, con machete o con lo que sea que tengas en la mano. Recuerden que es muy importante que siempre tengan equipado un arma de corto y otra de largo alcance, porque no todos los enemigos contra los que ustedes se vayan a enfrentar van a estar o muy cerca o muy lejos de ustedes. Y por si no saben cuáles son las armas de corto y de largo alcance, las armas de corto son las que usan balas SG y SMG, y las armas de largo alcance son las que usan balas AW o balas AR. Si dejas el botón de disparar presionado, las balas se vuelven mucho menos precisas. Por lo tanto, lo único que tendrás que hacer aquí es disparar, soltar, disparar y soltar. Para este truco lo único que tendrán que hacer es empezar a moverse. ¿Por qué? Porque es que al ustedes estar en movimiento, como les estoy mostrando aquí, se vuelve mucho más complicado para su enemigo poder dispararles y no va a ser tan fácil que los maten. Para los que no lo sepan aún, los objetos que te ubicas atrás, como en este caso el sartén, absorben disparos. Entonces es muy importante que empieces a utilizar estos objetos. En especial el sartén, que aquí te estoy mostrando repeticiones en los cuales el sartén evitó que les hiciera daño a mis enemigos. Si te empiezan a disparar cuando estás en un campo abierto, te recomiendo que saltes, porque esto aumenta muchísimo las posibilidades de que tu enemigo falle los tiros. Como cuando agarras un hongo o te echas un botiquín, no te puedes mover, te recomiendo que empieces a levantarte y agacharte, porque esto disminuye muchísimo las posibilidades de que alguien te dé un headshot. Si por alguna razón te encuentras en un carro y un enemigo te empieza a disparar, recuerda que mientras manejas puedes curarte. Intenta siempre estar cerca de algún lugar para protegerte. ¿Esto qué quiere decir? Que evites los campos abiertos, porque en los campos abiertos eres blanco fácil. Te recomiendo que empieces a jugar con audífonos, porque si no te has dado cuenta, el sonido cumple un papel muy importante en el juego. Otro consejo que les doy es que empiecen a revisar su mochila más seguido, ya que la mochila se llena muy fácil de cosas que no necesitas.
Debes empezar a utilizar y a equipar las granadas, ya que he visto que muchas personas no las utilizan, pero estratégicamente es una herramienta muy útil y puede ser decisiva en tus partidas. Este consejo se lo doy para los que quieren ganar puntos en clasificatoria. Lo que necesitas hacer es caer lo más alejado posible de la línea del avión, porque en estas zonas casi no cae gente y es un truco muy bueno para conseguir puntos en clasificatoria. Si en algún momento un enemigo te empieza a disparar y tienes silenciador, la mejor manera de saber desde dónde te está disparando es observando este cosito que ves aquí. Dependiendo de dónde te esté disparando el enemigo, te aparecerá en un costado, en los pies de tu personaje o arriba del personaje. Si tienes la posibilidad de disparar por encima de una valla como te estoy mostrando aquí, hazlo. Para que no vuelvas a morir a causa de una mina, lo que tienes que hacer es que antes de subir a una casa de segundo piso, salta debajo de las escaleras y de esta manera si hay una mina ahí puesta, la reventarás.